Bienvenidos a Instrucción Bíblica Básica. Continuamos con el tema de Dios y sus atributos. Ya en el estudio anterior vimos que los atributos son las características que definen la naturaleza de Dios según Él mismo las ha revelado en la creación y principalmente en la Escritura y a través de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos en el estudio pasado, nos limitamos a describir a Dios como un ser espiritual y personal. Ahora entraremos en un poco más de detalles y veremos las características específicas que la Biblia le atribuye a Dios. Y comenzaremos por lo que los teólogos llaman atributos intransferibles, que lo que quiere decir que son características exclusivas de Dios. Como ya dijimos en uno de los estudios introductorios, cuando hablamos de los atributos divinos, los atributos de Dios, generalmente nos estamos refiriendo a estos atributos intransferibles. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de que Dios tiene vida en sí mismo. Dios es existente en sí mismo. No depende de nada ni de nadie para vivir. Su existencia siempre ha sido. En segundo lugar, también sabemos que Dios es eterno. Dios siempre ha existido. No ha tenido un principio, un origen. Esta característica de Dios es discutida con frecuencia por aquellos que no creen. Básicamente dicen, ¿cómo es posible que un ser personal haya existido siempre? El dilema no es tan grande como parece, ya que cuando decimos que Dios ha existido siempre, decimos que Dios es el creador de todas las cosas. Para los que no creen en Dios, es el universo el que es eterno. Así que la decisión sobre este tema de la existencia eterna es una entre un Dios eterno y un universo material eterno. Los cristianos, por supuesto, creemos que se trata de Dios, quien es eterno. Además, la Biblia enseña que Dios es inmutable, que no cambia. Es igual ayer, hoy y siempre. Este carácter inmutable de Dios que no se altera por las circunstancias del mundo y que no se altera ni siquiera en respuesta a nuestros pecados y faltas es importantísimo para entender la bondad y el amor de Dios. Dios siempre es igual. Siempre podemos contar con Él, con la certidumbre de cómo es su carácter. Además, la Biblia enseña que Dios es omnipotente y este es uno de esos atributos con los que más frecuentemente asociamos a Dios. Y es que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Y por supuesto, cuando decimos que tiene poder para hacer todas las cosas, estamos diciendo todas las cosas que son lógicamente posibles. Porque Dios no puede crear, por ejemplo, un triángulo cuadrado. Este es el mismo tipo de pensamiento que lleva a algunos a postular la insoluble pregunta, diciendo, si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipotente, ¿por qué no puede crear una piedra que Él mismo no pueda levantar? Y aunque puede parecer para algunos sofisticada la pregunta, en realidad ella misma se cae por su propio peso, porque es una pregunta ilógica, imposible, de todos los imposibles de contestar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. No solamente tiene el conocimiento que abarca todo el planeta, sino que tiene el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. También Dios es omnipresente, está en todo lugar. Los cristianos citamos con alguna frecuencia aquello de que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, las palabras de Jesús, allí está Él. Y eso lo usamos como uno de esos versos que nos recuerdan la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar y puede hacerlo de manera simultánea. Y una de las características más maravillosas que hacen a Dios ser quien es su santidad. Dios es santo y en algún momento dedicaremos tiempo a considerar solamente esta característica de Dios, tan importante es. Aunque lo primero que viene a la mente nuestra cuando hablamos de la santidad de Dios es el carácter moral perfecto de Dios, cuando en la Biblia se habla de la santidad de Dios tiende más bien a referirse a cómo Él es único, cómo Él es una persona única, es una sola categoría que incluye la de Dios. Podemos incluir todo el universo que ha sido creado en una categoría y en el otro lado de esta clasificación teórica estaría Dios. Dios es único, Dios es un fuera de serie. Literalmente. Además, como hemos dicho, hay unos atributos transferibles. Son características de Dios que nosotros también podemos tener y en muchos casos debemos tener. Por ejemplo,
La Biblia habla de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Es un Dios que paga a aquel de acuerdo a sus obras. Es un Dios de verdad. La verdad existe porque Dios existe. Es un Dios de amor, como veremos más adelante. Es un Dios de perfecto amor. Dios ama a la humanidad de manera entrañable. También es un Dios bueno, es bondadoso. Aunque muchos de nosotros hemos recibido, quizás por la instrucción religiosa equivocada, una imagen de un Dios tipo ogro, fiero, pendiente a castigarnos, la Biblia no presenta a Dios así, sino a un Dios que es bondadoso. Y por supuesto, para nosotros los cristianos de manera especial es muy importante el concepto de la gracia. Dios es misericordioso. Dios tiene un trato con nosotros de gracia, que lo que significa es que Dios nos da cosas, específicamente la salvación, sin merecerla. Dios da gratuitamente. Dios es un Dios de gracia, lo que nos permite acercarnos a Él. Dios es un Dios misericordioso. Para terminar este estudio, es importante mencionar un concepto que, aunque complicado y que en algún momento trataremos más en detalle, es importante en la definición cristiana de quién es Dios. Y es que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dichas personas son igualmente eternas e igualmente Dios, pero hay un solo Dios. Aunque la lógica humana no pueda alcanzar a entender cómo esto puede ser posible, en la Biblia vemos claramente que Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque tienen las características de Dios. Por lo tanto, o son tres dioses o hay un solo Dios. Pero la Biblia es enfática, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Dios es único, hay un solo Dios. Por eso, la formulación teológica de la Trinidad: Dios existe en tres personas. Cuando estudiamos algo del carácter de Dios, y por supuesto lo que hemos hecho aquí es somero o superficial, cuando comprendemos algo sobre esa naturaleza de Dios, particularmente ese amor, esa bondad, esa misericordia, nos encontramos ante un ser que puede ser amado. Nadie puede amar a Dios sin conocerle, y nadie puede conocer a Dios y no amarle.